Como una historia de gemelos abandonados, criados por una loba, se convirtió en el fundamento de uno de los imperios más poderosos de la historia. Esta pregunta nos transporta a los albores de la civilización occidental, donde la realidad y la leyenda se entrelazan de manera tan profunda que resulta imposible separarlas completamente. La historia de Roma no comienza en sus famosas 7 colinas, sino en las cenizas humeantes de una ciudad mítica llamada Troya, con un héroe que carga a su padre en la espalda mientras escapa del fuego y la destrucción. Es una historia que ha cautivado a la humanidad durante más de 2 milenios y que sigue resonando en nuestros corazones porque habla de temas universales: el destino, la familia, la traición, la supervivencia y, sobre todo, la ambición humana. Imagina por un momento las llamas devorando los muros de Troya, la ciudad que había resistido 10 años de asedio. Entre el humo y el caos, un hombre llamado Eneas toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Salva a su padre anciano, Anquises, cargándolo sobre sus hombros, mientras su pequeño hijo Ascanio se aferra a sus vestiduras. No es casualidad que los antiguos romanos eligieran a este héroe troyano como su ancestro fundador. Eneas representaba todo lo que ellos valoraban: la piedad filial, la devoción a los dioses, la resistencia ante la adversidad y, por encima de todo, el cumplimiento del destino divino, sin importar cuán doloroso fuera el camino. La diosa Venus, madre de Eneas y protectora del linaje que daría origen a Roma, guió los pasos de su hijo a través del Mediterráneo tempestuoso. No fue un viaje sencillo. Las tormentas enviadas por Juno, enemiga acérrima de los troyanos, amenazaron constantemente con hundir sus naves. Pero el destino es implacable, y tras años de navegación, Eneas llegó finalmente a las costas del Lacio, en la península itálica. Allí, en una tierra prometida por los oráculos, encontró no solo refugio, sino también su destino. El rey latino le ofreció la mano de su hija Lavinia, sellando así la unión entre troyanos y latinos que daría birth a un nuevo pueblo. De esta unión sagrada nació Lavinio, la primera ciudad de la estirpe troyana en suelo itálico. Pero la verdadera importancia de Eneas no radica solo en ser el fundador de una ciudad, sino en ser el patriarca de una dinastía. Su hijo Ascanio, también conocido como Iulo, fundó posteriormente Alba Longa en las colinas albanas, estableciendo un reino que perduraría durante generaciones. Esta ciudad se convertiría en la cuna de la realeza que eventualmente daría origen a los fundadores de Roma. Los antiguos escritores como Virgilio no inventaron esta genealogía por capricho. Necesitaban conectar a Roma con el mundo heroico de Homero, legitimando así su grandeza ante griegos y orientales. Durante casi 4 siglos, los reyes de Alba Longa gobernaron en relativa prosperidad. La ciudad creció y floreció en las laderas del monte Albano, controlando las rutas comerciales entre las tierras latinas y las colonias griegas del sur. Sus reyes descendían directamente de Eneas, conservando así la sangre divina de Venus en sus venas. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias del poder, la ambición y la envidia eventualmente corrompieron esta estirpe noble. En los últimos días del reino albano, 2 hermanos compartían la herencia real. Numitor, el legítimo rey, era un hombre justo y sabio. Su hermano menor, Amulio, ardía de ambición y resentimiento por no haber nacido primero. La tragedia se desató cuando Amulio, incapaz de soportar vivir a la sombra de su hermano mayor, orquestó un golpe de estado que cambiaría para siempre el curso de la historia. Con la ayuda de mercenarios y nobles descontentos, expulsó a Numitor del trono y se proclamó rey de Alba Longa. Pero su paranoia no conocía límites. Sabía que mientras existieran descendientes de Numitor, su usurpación nunca estaría completamente segura.
Por eso, en un acto de calculada crueldad, asesinó a todos los hijos varones de su hermano y condenó a la única hija, Rea Silvia, a una vida de castidad perpetua como sacerdotisa vestal. Creía así haber eliminado para siempre cualquier amenaza a su poder, pero subestimó gravemente el poder del destino divino que se cernía sobre su linaje. La tragedia de Rea Silvia es una de las historias más conmovedoras y complejas de la mitología romana. Imagina a una princesa real, heredera legítima de un trono, reducida a la condición de sacerdotisa vestal por la ambición despiadada de su tío. Las vestales eran las guardianas del fuego sagrado de la diosa Vesta, una responsabilidad que conllevaba enormes privilegios, pero también restricciones férreas. Debían mantener su castidad durante 30 años bajo pena de muerte. A cambio, gozaban de una posición única en la sociedad romana. Podían poseer propiedades, hacer testamentos, y sus personas eran sagradas e inviolables. Para Amulio, forzar a su sobrina a tomar estos votos era una jugada maestra. La apartaba de la sucesión dinástica mientras mantenía una apariencia de respeto hacia los dioses. Sin embargo, los dioses tienen sus propios planes, y Marte, el poderoso dios de la guerra, había fijado sus ojos en la hermosa princesa. Una tarde de primavera, mientras Rea Silvia realizaba sus abluciones rituales en el bosque sagrado dedicado al dios guerrero, algo extraordinario ocurrió. Las fuentes antiguas varían en sus relatos. Algunos hablan de una aparición divina, otros de un encuentro más terreno, pero no menos fatídico. Tito Livio, el gran historiador romano, prefiere mantener un velo de misterio sobre los detalles exactos, sugiriendo que fue el propio Marte quien se apareció a la Vestal en forma humana. Otros autores, más escépticos, insinúan que tal vez fue el propio Amulio quien, disfrazado, violó a su sobrina para luego acusarla de romper sus votos y justificar su ejecución. Lo que es indudable es que Rea Silvia quedó embarazada, un hecho que no podía ocultarse por mucho tiempo en el recinto sagrado de las Vestales. Cuando su condición se hizo evidente, el escándalo sacudió Alba Longa desde sus cimientos. Amulio se enfureció, no solo porque su plan había fracasado, sino porque ahora enfrentaba un dilema divino. Si realmente Marte era el padre de la criatura por nacer, ejecutar a Rea Silvia sería un sacrilegio de proporciones catastróficas. Las sociedades antiguas no tomaban a la ligera la cólera de los dioses, especialmente la de Marte, cuyo favor era esencial para cualquier reino que quisiera prosperar en la guerra y la paz. Por otro lado, permitir que naciera un descendiente de Numitor con sangre divina sería firmar su propia sentencia de muerte política. El nacimiento de los gemelos agravó aún más la situación. Rea Silvia dio a luz no a uno, sino a dos varones, Rómulo y Remo, cuya misma existencia dual parecía confirmar su origen divino. En las culturas mediterráneas antiguas, los nacimientos gemelares se consideraban portentos especiales, señales de que los dioses habían intervenido directamente en el mundo mortal. Los bebés eran hermosos y vigorosos, con una vitalidad que contrastaba dramáticamente con la fragilidad típica de los recién nacidos. Sus ojos brillaban con una intensidad que algunos interpretaron como fuego divino, herencia directa de su Padre Celestial. Amulio, cada vez más aterrorizado por las implicaciones de su presencia, tomó la decisión más cobarde pero comprensible desde su perspectiva. Debía eliminar a los gemelos sin mancharse directamente las manos con su sangre. La orden fue cruel, pero aparentemente práctica. Los recién nacidos serían arrojados al río Tíber para que las aguas se llevaran tanto a las criaturas como la responsabilidad del infanticidio.
Los sirvientes encargados de la terrible tarea eran hombres rudos, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, pero incluso ellos sintieron compasión ante la vista de los indefensos bebés. En lugar de arrojarlos directamente a las aguas turbulentas, los colocaron cuidadosamente en una cesta de mimbre, esperando que tal vez los dioses que habían provocado esta situación también proporcionaran una solución. Era un acto de misericordia disfrazado de obediencia que cambiaría el curso de la historia. La cesta, llevada por la corriente del Tíber crecido por las lluvias primaverales, se dirigía hacia un destino que ningún mortal podía prever, pero que los dioses ya habían escrito en el libro del destino. El Tíber, ese río que se convertiría en el alma de Roma, llevaba en sus aguas mucho más que una simple cesta con 2 bebés abandonados. Transportaba el futuro de un imperio, el destino de millones de personas que aún no habían nacido, y la semilla de una civilización que dominaría el mundo conocido durante más de 1000 años. La cesta navegó durante horas por las aguas turbulentas, mecida por corrientes que parecían guiadas por una voluntad sobrenatural. Finalmente, cuando el río comenzó a calmarse cerca de las 7 colinas que un día albergarían la ciudad eterna, la embarcación encalló suavemente en la orilla, justo al pie del Monte Palatino, junto a una higuera que los romanos posteriores venerarían como el árbol sagrado de Rómulo. Lo que sucedió a continuación ha pasado a la historia como uno de los episodios más extraordinarios de la mitología occidental. Una loba, animal sagrado de Marte y símbolo de la ferocidad maternal, emergió de entre los matorrales atraída por los llantos de los bebés. En lugar de devorarlos, como habría sido natural, el instinto maternal se despertó en ella de manera sobrenatural. Los llevó a su guarida, una caverna en las laderas del Palatino, conocida posteriormente como el Lupercal, uno de los lugares más sagrados de Roma. Allí, con una ternura que desafiaba su naturaleza salvaje, los amamantó y los protegió como si fueran sus propios cachorros. Un picapau, otro animal consagrado a Marte, les traía frutos y comida, completando así el milagro de supervivencia que los dioses habían orquestado. Pero las leyendas antiguas, como las mejores historias, siempre tienen múltiples capas de significado. Los eruditos modernos han propuesto una interpretación alternativa fascinante. La palabra latina lupa no solo significaba loba, sino que también era un término coloquial para designar a las prostitutas, quienes frecuentaban las zonas boscosas cerca de los ríos para ejercer su oficio. Esta interpretación sugiere que tal vez una mujer de vida alegre encontró a los bebés y los cuidó inicialmente hasta que llegó la verdadera salvación en forma de una familia pastoral. Esta explicación no disminuye el milagro de la supervivencia, sino que lo hace más humano y, en cierto sentido, más conmovedor, mostrando cómo la compasión puede brotar en los corazones más inesperados. La figura que realmente marcó la diferencia en las vidas de los gemelos fue Faustulo, un pastor real que trabajaba para el rey de Alba Longa, cuidando los rebaños en las colinas cercanas al Tíber. Los antiguos nos lo describen como un hombre de corazón noble, casado con Acalarentia, una mujer cuya reputación variaba según las fuentes. Algunas la presentaban como una matrona respetable, otras insinuaban un pasado más turbulento. Lo que importa es que ambos acogieron a los gemelos con amor genuino, sin hacer preguntas sobre su origen y sin buscar recompensa alguna. Faustulo intuía que estos niños no eran ordinarios. Había algo en sus ojos, en su porte natural, en la forma en que incluso de bebés parecían comandar respeto, que les sugería un linaje noble. La infancia de Rómulo y Remo transcurrió entre las colinas y valles que rodeaban el Tíber, en un ambiente de libertad silvestre que forjaría su carácter indomable. Faustulo les enseñó las artes pastoriles,
cómo manejar rebaños, cómo leer las señales del clima, cómo sobrevivir en la naturaleza y, lo más importante, cómo defenderse de los peligros que acechaban en aquellas tierras fronterizas. Los gemelos crecieron fuertes y valientes, destacando entre todos los jóvenes de la región por su coraje excepcional, su habilidad en el combate y su capacidad natural de liderazgo. Organizaban expediciones de caza, protegían los rebaños de lobos y bandidos y gradualmente se convirtieron en los líderes reconocidos de toda una banda de jóvenes pastores y aventureros que los seguían con devoción ciega. Sin embargo, el destino no puede negarse para siempre, y los orígenes divinos de los gemelos comenzaron a manifestarse de maneras cada vez más evidentes. Su fuerza física superaba la de cualquier mortal ordinario. Su inteligencia estratégica se revelaba en cada escaramuza y su carisma natural atraía a hombres de toda condición social. Los habitantes de la región comenzaron a murmurar que estos jóvenes pastores eran algo más que simples mortales. Había en ellos una dignidad real, una nobleza innata que no podía explicarse por su educación humilde. Faustulo, observando cómo sus hijos adoptivos se convertían en leyendas vivientes, sabía que algún día la verdad sobre su identidad saldría a la luz, y que cuando eso sucediera, cambiarían no solo sus destinos, sino el destino de toda la región. La sangre divina que corrían por sus venas no podía permanecer oculta para siempre, y las semillas de un imperio ya comenzaban a germinar en las mentes de dos jóvenes que aún ignoraban que estaban destinados a fundar la ciudad más poderosa del mundo. ¿Qué sucede cuando dos jóvenes pastores descubren que llevan sangre real y divina en sus venas y que su destino es vengar una traición que creían olvidada? Esta pregunta nos lleva al momento más crucial en la formación del carácter de Rómulo y Remo, cuando la inocencia de su juventud de pastoral se encuentra de frente con la brutal realidad del poder político y la venganza familiar. Es el momento en que dos hermanos deben transformarse de simples líderes de bandas juveniles en los arquitectos de una nueva era. La transición no será fácil, y las decisiones que tomen en estos momentos definitorios no solo determinarán sus destinos personales, sino que establecerán los cimientos morales y políticos de la futura Roma. Los años habían transformado a Rómulo y Remo de niños abandonados en jóvenes legendarios cuya fama se extendía por toda la región del Lacio. Ya no eran simples pastores, se habían convertido en los líderes indiscutibles de una banda de jóvenes valientes y leales que patrullaban las colinas, protegiendo a los débiles y enfrentándose a bandidos y saqueadores. Su base de operaciones se había establecido en las mismas colinas donde una vez una loba los había amamantado, un lugar que parecía llamarlos con una fuerza inexplicable. Cada victoria en combate, cada acto de justicia que realizaban, aumentaba no solo su reputación, sino también la sensación de que estaban destinados a algo mucho más grande que la vida pastoral que conocían. La banda de los gemelos había desarrollado una organización casi militar, con códigos de honor que reflejaban una nobleza innata que sus seguidores reconocían instintivamente. No eran simples bandoleros o ladrones, eran protectores de los oprimidos, defensores de la justicia, y su liderazgo se basaba no en el miedo, sino en el respeto genuino y la admiración. Los jóvenes que los seguían venían de todas las clases sociales. Algunos eran pastores como ellos, otros eran hijos de comerciantes, e incluso algunos descendían de familias nobles que habían caído en desgracia. Esta diversidad social sería posteriormente una característica definitoria de Roma, una ciudad que desde sus orígenes acogería a personas de todas las procedencias bajo el único requisito del valor y la lealtad. El destino, sin embargo,
tiene su propia cronología y el momento de la verdad llegó de la manera más inesperada. Durante una de sus expediciones para combatir a un grupo de bandidos que habían estado atacando rebaños en la frontera entre el territorio de Alba Longa y las tierras libres, una disputa sobre el reparto de ganado recuperado escaló hasta convertirse en una batalla campal. En la confusión del combate, Remo fue capturado por soldados albaneses y llevado como prisionero ante el mismísimo rey Numitor en Alba Longa. Lo que parecía una desgracia se convertiría en el momento de revelación que cambiaría todo para siempre. Numitor, el legítimo rey destronado que ahora vivía bajo la vigilancia constante de su hermano usurpador Amulio, había envejecido en el exilio interno, pero su mente permanecía aguda y su corazón aún ardía con el deseo de justicia. Cuando los guardias trajeron ante él al joven prisionero, algo en el rostro de Remo despertó memorias profundamente enterradas. Los rasgos faciales, la forma de los ojos, el porte altivo incluso en cautiverio, todo le recordaba poderosamente a su difunta hija, Rea Silvia. Más aún, había algo en la edad del muchacho, en su evidente nobleza natural, que hizo que los cálculos comenzaran a formarse en la mente del anciano rey. Las preguntas que siguieron fueron cautelosas pero directas. ¿Quién era su padre? ¿Dónde había nacido? ¿Por qué un simple pastor mostraba tal dignidad real? Las respuestas de Remo, aunque honestas sobre su ignorancia respecto a sus orígenes verdaderos, revelaron detalles que confirmaron las sospechas crecientes de Numitor. La historia de su rescate de las aguas del Tíber, su crianza por Faustulo, su hermano gemelo, todo encajaba perfectamente con el destino que Numitor había temido y esperado durante años. Con lágrimas en los ojos, el anciano rey abrazó a su nieto, revelándole finalmente la verdad sobre su identidad real y el crimen que Amulio había cometido contra su familia. La sangre real que Remo había sentido correr por sus venas sin comprenderla, finalmente tenía nombre y linaje. Y con esa revelación llegó también la sed de venganza que definiría los acontecimientos siguientes. Una vez que Rómulo se enteró del destino de su hermano y de la revelación de su verdadera identidad, la furia divina que heredara de Marte se desató con toda su fuerza. La venganza contra Amulio no se hizo esperar. Los gemelos, ahora conscientes de su derecho legítimo y respaldados tanto por la banda leal de seguidores como por los partidarios secretos de Numitor dentro de Alba Longa, orquestaron un golpe que fue tan rápido como sangriento. Amulio, el usurpador que había creído eliminar para siempre la amenaza de la descendencia de su hermano, fue asesinado en su propio palacio, y Numitor fue restaurado al trono que le pertenecía por derecho. La justicia divina había prevalecido, pero esta victoria solo sería el preludio de acontecimientos aún más grandiosos. Sin embargo, los gemelos habían probado el sabor del poder político y descubrieron que les gustaba. Aunque respetaban profundamente a su abuelo Numitor y no tenían intención de disputarle el trono de Alba Longa, sus ambiciones habían crecido más allá de simplemente restaurar el orden antiguo. Habían visto cómo su liderazgo natural y su origen divino les otorgaban una autoridad que trascendía las estructuras políticas existentes. Sus seguidores no eran meros súbditos, eran hermanos de armas que habían elegido seguirlos por mérito propio. Esta nueva forma de liderazgo, basada en el carisma personal y la competencia demostrada en lugar de la herencia dinástica tradicional, sugería posibilidades revolucionarias que ningún reino establecido podía ofrecerles. La decisión de fundar su propia ciudad fue tanto práctica como visionaria. Las 7 colinas, cerca del lugar donde habían sido salvados por la loba, ofrecían ventajas estratégicas evidentes. Estaban situadas en la confluencia de importantes rutas comerciales,
Tenían acceso al río Tíber para transporte y comercio, y su topografía permitía una defensa natural excelente. Más importante aún, este lugar tenía un significado espiritual profundo para ellos. Era donde habían sido bendecidos por los dioses con la supervivencia milagrosa, donde habían crecido en libertad, donde habían forjado sus primeros vínculos de liderazgo. Fundar una ciudad allí no sería solo un acto político, sino un reconocimiento de su destino divino y una forma de honrar a los dioses que los habían protegido. Pero incluso entre hermanos que habían compartido todo desde el nacimiento, el poder puede crear divisiones imprevistas. Cuando llegó el momento de decidir exactamente dónde establecer su nueva ciudad, Rómulo y Remo descubrieron que tenían visiones diferentes. Rómulo favorecía el monte Palatino, la colina más prominente y la más cercana al lugar legendario de su salvación. Su elección se basaba tanto en consideraciones estratégicas como sentimentales. Desde el Palatino se dominaba visualmente toda la región, y su proximidad al Lupercal lo convertía en un lugar cargado de significado religioso. Remo, por su parte, prefería el monte Aventino, una posición igualmente defendible, pero con mejores conexiones comerciales hacia el sur, donde se encontraban las prósperas colonias griegas. La disputa entre los hermanos reveló personalidades que, aunque complementarias durante su juventud, ahora mostraban diferencias fundamentales en su visión del liderazgo y el poder. Ambos habían heredado de Marte el temperamento guerrero y la ambición, pero Rómulo tendía hacia un enfoque más autoritario y centralizado, mientras que Remo favorecía soluciones más democráticas y consensuales. Estos no eran simplemente desacuerdos sobre ubicaciones geográficas. Eran conflictos profundos sobre qué tipo de sociedad querían crear y cómo debía ejercerse el poder supremo. La tensión crecía día a día, y sus seguidores comenzaron a dividirse en facciones, cada una apoyando a su líder preferido. Era evidente que necesitaban una solución que fuera más allá de la simple negociación humana. Necesitaban la intervención directa de los dioses para resolver una disputa que amenazaba con destruir todo lo que habían construido juntos. La consulta de los augurios era una práctica sagrada en todas las culturas mediterráneas antiguas, pero para los descendientes de Eneas tenía un significado especial. Los troyanos habían aprendido de sus antepasados que los dioses comunicaban su voluntad a través de signos en la naturaleza, especialmente a través del vuelo de las aves sagradas. Rómulo y Remo, conscientes de que su disputa había llegado a un punto donde solo la intervención divina podía resolverla sin derramamiento de sangre entre sus seguidores, acordaron someter su conflicto al juicio de los dioses. Cada hermano se posicionó en su colina preferida al amanecer, esperando que las aves del cielo les revelaran cuál de los dos había sido elegido por el destino para liderar la nueva ciudad. El ritual de auspicación requería paciencia, concentración y una interpretación cuidadosa de los signos divinos. Remo, apostado en el Aventino, fue el primero en recibir una señal. 6 buitres volaron sobre su cabeza en formación perfecta, un augurio que tradicionalmente se consideraba muy favorable. Sus seguidores estallaron en celebración, convencidos de que los dioses habían hablado claramente en favor de su líder. Sin embargo, la alegría duró poco, porque momentos después, 12 buitres majestuosos sobrevolaron el Palatino, donde esperaba Rómulo, ejecutando patrones de vuelo que los augures más experimentados interpretaron como una confirmación divina indiscutible de su elección. El número 12 no era casualidad, representaba la perfección cósmica y la autoridad suprema en la numerología sagrada de la época. La interpretación de los augurios desató una controversia que reveló cuán profundas eran las divisiones que se habían desarrollado entre los seguidores de los gemelos. Los partidarios de Remo
argumentaban que su líder había recibido la primera señal, lo que tradicionalmente otorgaba precedencia en los rituales auspicales. Sus adversarios replicaban que el número superior de aves y la magnificencia del vuelo claramente favorecían a Rómulo. Lo que había comenzado como una consulta religiosa destinada a evitar conflictos se convirtió en el catalizador de la crisis final. Los ánimos se exaltaron, las voces se alzaron y la tensión entre las dos facciones alcanzó un punto de ebullición peligroso. Rómulo, interpretando los augurios como una confirmación divina indiscutible de su autoridad, procedió a realizar el ritual de fundación de la ciudad sin esperar el consenso de su hermano. Con un arado tirado por un toro y una vaca blancos, trazó el perímetro sagrado de lo que sería Roma, creando el Pomerium, la frontera religiosa inviolable de la nueva ciudad. Mientras realizaba este acto solemne, pronunció palabras que se convertirían en profecía y maldición. Que así perezca todo aquel que ose cruzar estas murallas. Era una declaración de soberanía absoluta, pero también una línea en la arena que desafiaba directamente a cualquiera que cuestionara su autoridad, incluyendo a su propio hermano gemelo. Remo, sintiéndose traicionado por lo que percibía como una usurpación de poder y una interpretación manipulada de los augurios, decidió poner a prueba la validez de la autoridad recién proclamada de su hermano. En un acto que mezclaba desafío político con desesperación fraternal, saltó sobre el surco sagrado que Rómulo acababa de trazar, violando así el Pomerium en el momento mismo de su creación. Era un gesto cargado de significados múltiples, un rechazo a la autoridad unilateral de Rómulo, una demostración de que las murallas de la nueva ciudad no eran invencibles, y quizás también una súplica desesperada para que su hermano reconsiderara la división que estaba creando entre ellos. Sin embargo, para Rómulo, criado en la tradición marcial donde la autoridad no podía ser cuestionada sin consecuencias mortales, el acto de su hermano representaba no solo insubordinación política, sino sacrilegio religioso. En un momento de furia ciega, o quizás de cálculo frío, Rómulo mató a Remo con sus propias manos, convirtiendo el momento fundacional de Roma en un fratricidio que marcaría para siempre el carácter de la ciudad eterna. La sangre del hermano asesinado se mezcló con la tierra sagrada y Roma nació, como muchos imperios después de ella, del pecado original de la violencia fraternal y la ambición desmedida. ¿Cómo transformó un fratricida solitario una ciudad vacía en el núcleo de un imperio que dominaría el mundo durante más de 1000 años? Esta pregunta nos lleva al corazón del genio político y social que distinguiría a Roma de todas las demás civilizaciones antiguas. Rómulo, manchado por la sangre de su hermano, pero ungido por el destino divino, se enfrentaba ahora al desafío más grande de su vida: crear no solo una ciudad, sino una nueva forma de civilización que pudiera atraer, integrar y transformar a pueblos de orígenes diversos en una sola identidad romana. La historia que seguirá no es solo la de un rey fundador, sino la del nacimiento de conceptos revolucionarios como la ciudadanía inclusiva, la integración social y el pragmatismo político que se convertirían en los pilares del futuro imperio romano. Solo en su trono recién conquistado, con las manos aún manchadas por la sangre fraternal y el peso del crimen fundacional sobre sus hombros, Rómulo enfrentaba un problema que habría desalentado a cualquier líder menos visionario. Tenía una ciudad sin ciudadanos, muros sin defensores y un reino sin súbditos. Los seguidores que habían permanecido leales después del fratricidio eran valientes y dedicados, pero insuficientes para poblar las 7 colinas que había reclamado como su dominio. Roma, en sus primeros días, era poco más que un campamento militar fortificado con aspiraciones grandiosas,
rodeado por vecinos hostiles que veían con desconfianza y temor el surgimiento de esta nueva entidad política en su territorio tradicionalmente fragmentado. La solución que Rómulo ideó para este problema demográfico fue tan audaz como controvertida, y establecería un precedente que definiría el carácter romano durante siglos. En lugar de intentar atraer colonos de las ciudades establecidas mediante incentivos económicos o alianzas matrimoniales tradicionales, decidió abrir las puertas de Roma a todos los marginados, exiliados, esclavos fugitivos, criminales en busca de redención y aventureros que buscaran una segunda oportunidad en la vida. Estableció un santuario sagrado en la colina del Capitolio, donde cualquier persona, sin importar su pasado o procedencia, podía encontrar refugio y la oportunidad de comenzar una nueva vida como ciudadano romano. Era una política migratoria revolucionaria que escandalizó a las sociedades aristocráticas vecinas, pero que demostró ser genial en sus resultados. Este asilo no era simplemente un refugio para criminales, como sus enemigos se apresuraron a calumniar, sino un experimento social sofisticado que anticipaba conceptos modernos de reinserción social y meritocracia. Rómulo entendía que las circunstancias del nacimiento no determinaban necesariamente el valor de una persona y que individuos que habían fracasado en sus sociedades de origen podrían florecer en un ambiente que valorara el mérito personal sobre el linaje familiar. Los requisitos para la ciudadanía romana eran claros pero alcanzables: lealtad inquebrantable a Roma, disposición para servir en el ejército, respeto por las leyes y las tradiciones que se estaban estableciendo y la capacidad de contribuir productivamente al crecimiento de la comunidad. La diversidad étnica y cultural que resultó de esta política de puertas abiertas enriqueció enormemente el tejido social romano desde sus primeros días. Llegaron latinos de las ciudades circundantes, sabinos de las montañas, etruscos con sus conocimientos avanzados de ingeniería y metalurgia, griegos con su educación y filosofía, y representantes de docenas de pueblos itálicos menores, que aportaron sus propias tradiciones y habilidades. Esta mezcla cosmopolita no era casualidad. Rómulo había observado cómo las sociedades homogéneas tendían a estancarse, mientras que las comunidades diversas, cuando estaban bien organizadas, generaban una energía creativa y una capacidad de adaptación superiores. Roma se convirtió así en el primer experimento exitoso de una sociedad multiétnica unificada bajo una identidad política común. El sistema de integración que Rómulo desarrolló para asimilar a estos diversos grupos era tan pragmático como efectivo. No exigía que los nuevos ciudadanos abandonaran completamente sus tradiciones culturales, sino que las subordinaran a la identidad romana primaria. Podían conservar sus dioses locales, siempre que también honraran a los dioses romanos. Podían mantener sus costumbres familiares, mientras respetaran las leyes romanas. Podían hablar sus idiomas nativos en privado, pero debían aprender latín para la vida pública. Esta flexibilidad cultural, combinada con rigor en las expectativas cívicas, creó un modelo de integración que permitiría a Roma absorber posteriormente pueblos enteros sin perder su identidad esencial. Sin embargo, este éxito en atraer población masculina solo resolvía la mitad del problema demográfico que enfrentaba la nueva ciudad. Roma tenía ciudadanos, pero le faltaban ciudadanas, y sin mujeres no podría haber familias, hijos o un futuro sostenible para la civilización que Rómulo estaba intentando crear. El problema de la falta de mujeres en Roma no era simplemente una cuestión demográfica, era una crisis existencial que amenazaba con convertir la brillante visión de Rómulo en un experimento fallido condenado a extinguirse en una sola generación. Los pueblos vecinos,
Alarmados por el rápido crecimiento de esta nueva entidad política poblada por forajidos y criminales, habían cerrado filas y se negaban categóricamente a conceder matrimonios a los ciudadanos romanos. Esta hostilidad no era solo prejuicio social, era una estrategia política calculada para aislar y eventualmente destruir a Roma, privándola de la posibilidad de continuidad generacional. Los ancianos de las tribus latinas, sabinas y etruscas esperaban que la nueva ciudad se desvaneciera por sí sola cuando su población masculina envejeciera sin descendencia. Rómulo, enfrentado a esta coalición silenciosa pero efectiva de sus vecinos, ideó una estrategia que combinaría diplomacia aparente con acción militar decisiva. Anunció la celebración de una gran festividad en honor a Neptuno Ecuestre, invitando a todas las tribus de la región a participar en juegos, competencias atléticas y ceremonias religiosas que mostrarían la prosperidad y civilización de Roma. La invitación era tan generosa y las promesas de entretenimiento tan atractivas que delegaciones de todo el Lacio acudieron a Roma, incluyendo familias enteras con sus mujeres e hijos. Los sabinos, en particular, llegaron en gran número, atraídos tanto por la curiosidad sobre esta nueva ciudad como por la oportunidad de evaluar personalmente la amenaza que podría representar para sus propios territorios. Los juegos se desarrollaron durante 3 días, en un ambiente de aparente cordialidad y celebración genuina. Los romanos se mostraron como anfitriones ejemplares, desplegando una hospitalidad que impresionó incluso a los visitantes más escépticos. Las competencias atléticas fueron espectaculares, los banquetes abundantes y las ceremonias religiosas suficientemente solemnes para ganar el respeto de pueblos que valoraban la piedad. Sin embargo, todo este despliegue de civilización y cortesía era el preludio cuidadosamente orquestado de lo que se convertiría en uno de los episodios más controvertidos y definitorios de la historia romana primitiva. En la tarde del tercer día, durante el momento culminante de las festividades, una señal preestablecida activó un plan que había sido coordinado hasta el último detalle. Al sonido de trompetas que aparentemente anunciaban el inicio de una nueva competencia, los jóvenes romanos se dispersaron entre la multitud de espectadores con una precisión militar que revelaba la naturaleza premeditada de sus acciones. Cada uno había identificado previamente a una mujer específica entre las visitantes y procedieron a raptarlas con una mezcla de fuerza y ceremoniosidad que distinguía este acto de un simple saqueo bárbaro. No era violencia indiscriminada, era una operación selectiva, dirigida principalmente hacia mujeres jóvenes y solteras, ejecutada con un respeto relativo hacia su dignidad personal, que sugería que los romanos entendían las implicaciones a largo plazo de sus acciones. Los hombres de las tribus visitantes, tomados completamente por sorpresa y superados numéricamente en territorio enemigo, no pudieron ofrecer resistencia efectiva y se vieron obligados a retirarse, prometiendo venganza y guerra. Las mujeres sabinas, llevadas a Roma como futuras esposas en lugar de esclavas, se encontraron en una situación única en el mundo antiguo. Rómulo había ordenado expresamente que fueran tratadas con honor y cortesía, que no sufrieran violencia sexual hasta que los matrimonios fueran formalmente celebrados y que recibieran el estatus completo de matronas romanas con todos los derechos legales que ello implicaba. Esta política no nacía solo de consideraciones humanitarias. Rómulo entendía que el éxito de su estrategia dependía de que estas mujeres eventualmente se sintieran romanas de corazón, no simplemente prisioneras resignadas. Les ofreció algo que pocas sociedades antiguas concedían a las mujeres: verdadera influencia social, protección legal y la oportunidad de convertirse en las matriarcas fundadoras de una nueva civilización. Con el tiempo,
Muchas de estas mujeres descubrirían que Roma les ofrecía más libertad y respeto del que habían conocido en sus sociedades patriarcales originales, plantando las semillas de una lealtad genuina que sería crucial para los eventos que seguirían. El rapto de las Sabinas tuvo las consecuencias diplomáticas y militares que Rómulo había anticipado. Una coalición de pueblos vecinos, liderada por el rey sabino Tito Tasio, marchó contra Roma con un ejército que superaba significativamente a las fuerzas romanas. Sin embargo, lo que Rómulo quizás no había previsto completamente era cómo la guerra subsecuente se convertiría en una demostración del genio de su estrategia de integración social. Cuando los ejércitos enemigos se enfrentaron en las llanuras entre las colinas romanas, algo extraordinario sucedió. Las mujeres sabinas, muchas de las cuales ya habían dado a luz hijos romanos y habían desarrollado vínculos emocionales con sus nuevos esposos y comunidad, se interpusieron entre los combatientes suplicando por la paz. Su intervención no fue simplemente un acto emocional desesperado, fue una demostración política sofisticada que reveló cómo la integración cultural había comenzado a funcionar de maneras que trascendían los cálculos originales de Rómulo. Estas mujeres se habían convertido en verdaderas mediadoras culturales, con lealtades divididas pero genuinas hacia ambos bandos. Su súplica por la paz no favorecía a Roma sobre Sabinia o viceversa. Pedían una solución que honrara tanto sus orígenes como sus nuevas identidades. El resultado fue un acuerdo de coexistencia que estableció un precedente crucial para la futura expansión romana. En lugar de conquistar y destruir, Roma podía crecer absorbiendo e integrando a sus antiguos enemigos como socios iguales. El acuerdo con Tito Tasio llevó a un experimento político único, el correinado de dos reyes que representaban tradiciones culturales diferentes pero complementarias. Rómulo aportaba el dinamismo militar y la visión expansionista que habían caracterizado la fundación de Roma. Tito Tasio contribuía con la sabiduría administrativa y las tradiciones religiosas sabinas que enriquecieron enormemente la cultura romana emergente. Durante varios años, este dualismo funcionó de manera sorprendentemente efectiva, estableciendo instituciones y precedentes que perdurarían mucho después de que ambos correyes hubieran desaparecido. La fusión de elementos latinos y sabinos creó una síntesis cultural que sería una de las características más distintivas de la civilización romana: la capacidad de tomar lo mejor de cada tradición y transformarlo en algo nuevo y superior. Cuando Tito Tasio murió en circunstancias que las fuentes antiguas describen vagamente como un accidente durante una embajada diplomática, Rómulo se encontró nuevamente como el único líder de Roma, pero ahora gobernando una sociedad mucho más compleja y sofisticada que la banda de aventureros con la que había comenzado. Los años de correinado habían transformado no solo a Roma, sino al propio Rómulo, quien había evolucionado de un líder militar carismático a un estadista maduro capaz de administrar una comunidad diversa y en crecimiento. Bajo su liderazgo solitario, Roma continuó expandiéndose, pero ahora la expansión seguía el modelo sabino: integración y asimilación en lugar de simple conquista y dominación. Durante las décadas que siguieron, Rómulo consolidó las instituciones que definirían a Roma durante siglos. Estableció el Senado como cuerpo consultivo de ancianos respetados, organizó la población en tribus y centurias para propósitos militares y civiles, codificó las primeras leyes romanas y desarrolló las tradiciones religiosas que unificarían a la comunidad multiétnica bajo la protección de dioses compartidos. Su reinado
que duró 37 años según los cálculos tradicionales, transformó una ciudad fronteriza poblada por refugiados en una potencia regional que comenzaba a proyectar su influencia mucho más allá de las 7 colinas originales. Sin embargo, como todos los líderes carismáticos, Rómulo eventualmente enfrentaría el problema de la sucesión y la mortalidad. Los últimos años del reinado de Rómulo estuvieron marcados por una transformación gradual, pero evidente en la naturaleza de su liderazgo. El joven impetuoso que había matado a su hermano en un arrebato de furia se había convertido en un estadista sabio, pero también en una figura cada vez más distante y autocrática. Sus decisiones, aunque generalmente acertadas, se tomaban con menos consulta a los consejos tradicionales, y su comportamiento sugería a algunos observadores que comenzaba a creerse las leyendas sobre su origen divino que él mismo había cultivado para legitimar su autoridad. Esta evolución hacia un estilo de gobierno más personalista creaba tensiones dentro de la élite romana, especialmente entre los senadores que habían esperado mantener un papel consultivo significativo en las decisiones importantes del reino. La tensión llegó a su punto crítico durante una asamblea pública convocada para discutir nuevas expediciones militares hacia el territorio etrusco. Rómulo había propuesto una campaña ambiciosa que requeriría una movilización militar sin precedentes y que muchos consideraban prematura y arriesgada. Durante el debate, una tormenta súbita y violenta envolvió el lugar de reunión, con truenos tan ensordecedores y rayos tan brillantes que los asistentes no podían ver ni escucharse entre sí. Cuando la tormenta finalmente cesó y la visibilidad se restauró, Rómulo había desaparecido completamente, sin dejar rastro alguno de su presencia o de lo que le había ocurrido. Las versiones oficiales de su desaparición, promulgadas por los augures y sacerdotes, describían una ascensión divina. Marte, su Padre Celestial, había venido a reclamar a su hijo, elevándolo a los cielos para convertirlo en el dios Quirino, protector eterno de Roma y su pueblo. Esta interpretación fue apoyada por varios testigos que juraron haber visto una figura luminosa ascendiendo hacia las nubes durante el momento más intenso de la tormenta. Proculus Julius, un patricio respetado, afirmó incluso haber recibido una visión posterior en la que Rómulo, ya transformado en deidad, le había dado instrucciones específicas sobre cómo debía ser venerado y qué rituales debían observarse en su honor. Sin embargo, rumores más siniestros circulaban en susurros entre la población, especialmente entre aquellos que habían observado el creciente autoritarismo de Rómulo en sus últimos años. Algunos sugerían que los senadores, alarmados por la evolución tiránica de su rey y temerosos de que eventualmente eliminara por completo su influencia política, habían conspirado para asesinarlo durante la confusión de la tormenta. Según estas versiones alternativas, el cuerpo de Rómulo había sido desmembrado y distribuido entre los conspiradores para eliminar cualquier evidencia del crimen, mientras que la historia de la ascensión divina había sido fabricada para evitar investigaciones y posibles represalias por parte de los seguidores leales del rey muerto. La verdad sobre el final de Rómulo permanece como uno de los misterios más fascinantes de la historia antigua, pero quizás la incertidumbre misma sea apropiada para una figura cuya vida entera había estado envuelta en leyenda y mito. Lo que no puede disputarse es el legado extraordinario que dejó. En 37 años había transformado una idea audaz en una realidad política sólida, estableciendo instituciones, tradiciones y precedentes que perdurarían durante más de 1000 años. Roma sobrevivió a la desaparición de su fundador no solo intacta sino fortalecida, demostración definitiva de que había creado algo más grande que él mismo. El culto a Rómulo Quirino,
se convirtió en uno de los elementos centrales de la religión romana, pero más importante que la veneración religiosa fue la herencia política que dejó. Sus sucesores heredaron no solo un reino, sino un modelo de civilización que podía expandirse indefinidamente mediante la integración y asimilación de pueblos diversos bajo una identidad romana unificadora. La pragmática tolerancia cultural, la meritocracia militar, la flexibilidad institucional y la visión expansionista que había establecido se convertirían en las características definitorias del futuro imperio romano. Cuando siglos después Roma dominara desde Britania hasta Mesopotamia, los emperadores aún invocarían el precedente de Rómulo para justificar sus políticas de integración y expansión. El pastorcillo abandonado que había sido amamantado por una loba se había convertido, a través del poder del mito y la efectividad política, en el padre espiritual de una civilización que moldearía el mundo occidental para siempre.